Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, a todas y a todes, ¿qué tal? Lo primero de todo quiero daros las gracias por la acogida de mi primer vídeo. Ya tenemos más de 150 visualizaciones, la verdad es que pensaba que iban a ser muchas menos, así que estoy muy contenta. Y si todavía no lo habéis visto, lo vais a encontrar sin problema, porque solo tengo un vídeo, libro no tengo ninguno, un vídeo. Y nada, en él podéis ver cómo hago una introducción de lo que voy a hacer habitualmente en el canal y también podéis ver la primera reseña que he hecho, que es sobre el libro Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Yo creo que es un novelón, así que si todavía no os habéis visto el vídeo, lo podéis encontrar en el canal. Ya sabéis que podéis decirme en los comentarios si queréis que hable de algún libro concreto, algún libro que os guste, si tenéis alguna recomendación de cosas que preferiríais que hiciese en el canal, o si tenéis alguna opinión, etcétera. Cualquier cosa que me dejéis en comentarios la iré viendo. Y ahora sí que sí, la semana pasada hablamos de una de las reinas de la ciencia ficción y la fantasía, y esta semana vamos a hablar de uno de los que yo considero que es uno de los reyes, que es Ray Bradbury. Para quien no lo conozca todavía, Ray Bradbury fue un escritor de fantasía, ciencia ficción y terror, aunque también tocó otros géneros, y fue, por ejemplo, la persona que adaptó para que se pudiese hacer la película de Moby Dick. Fue el que hizo el guión cinematográfico. Nació en el año 1920 en Illinois, en Estados Unidos, y tristemente murió en el año 2012. Es decir, vivió 92 años y esos 92 años dieron para que nos dejase multitud de escritos y de novelas. Hay dos acontecimientos muy importantes en su vida que yo creo que ayudan a entender la obra y también a valorarla. El primero de ellos es que Ray Bradbury no pudo ir a la universidad por motivos económicos. Es más, eso viene de una familia bastante humilde. Incluso algunos comentan que muchas de sus novelas fueron escritas en máquinas de escribir alquiladas, lo cual creo que tiene un gran valor añadido, puesto que no es lo mismo ser escritor viniendo de una familia pudiente y rica que serlo de una familia que no tenía esas posibilidades económicas. Y el segundo acontecimiento que creo que es importante es que desde muy joven tuvo relaciones muy cercanas con la muerte, puesto que murió tanto uno de sus abuelos cuando era muy pequeño, como dos de sus hermanos, y yo creo que esto se ve bastante en su obra, puesto que siempre hay como un ano nostálgico, triste. Yo creo que Bradbury era una persona un poco pesimista, que tenía ese halo de nostalgia que se ve como claramente reflejado en sus obras, y creo que quizás tiene que ver con que desde pequeño sufriese la muerte de estos seres queridos. Además, parte como de esta tristeza y de este dolor creo que se produce porque él tenía un profundo desencantamiento con el mundo, y creo que tiene que ver con el momento histórico en el que él escribió y en el que él al fin y al cabo vivió. Yo creo que muchas y muchos de vosotros os habéis acercado a Bradbury por su obra más famosa, que es Fahrenheit 451. En muchos sé que los leísteis de niños o de adolescentes, pero yo creo que es una obra muy dada a la relectura. Creo que según pasan los años, cada vez que la lees de forma distinta, así que yo recomiendo muchísimo que la leáis. Es una de estas obras que yo creo que con los años ha envejecido súper bien, y que además puede haber detalles que si la lees siendo niño o adolescente puedes perderte o no catarte de ellos, y que siendo más mayor se puede disfrutar mucho más y se puede ver la profundidad de una trama que es, por un lado, muy profunda, que yo creo que al fin y al cabo es un alegato a la memoria, a la cultura, a los libros, a la literatura, pero también Bradbury consigue hacer este alegato de una forma súper interesante, porque la trama engancha desde el principio, y es una trama muy entretenida. Entonces yo creo que una de las cuestiones por las que me gusta a mí mucho Bradbury es porque es capaz de engancharte con la trama, de mantenerte atento a qué va a ocurrir, pero a la vez es capaz de hacer alegatos hiper profundos, reflexivos, metafóricos, casi filosóficos, sobre eso, en el caso de Fahrenheit 451, sobre la memoria, sobre la importancia de guardar nuestro pasado, las grandes obras de la literatura, etcétera. Y yo creo que es un libro que hay que volver a leer de mayor, y que bueno, ya tenéis tarea porque es un libro súper cortito, que se lee súper rápido, y que si lo leísteis de jóvenes, de adolescentes o de niños, o si no lo habéis leído, lo tenéis que leer, y dejadme por comentarios qué os parece o qué os pareció en su momento, si ha cambiado vuestra visión o lo que sea. Pero hoy no venimos a hablar de Fahrenheit 451, hoy venimos a hablar de otra de sus obras, que tanto su editor como Bradbury consideraban que era la mejor de sus obras,
y yo de las que he leído también han sido con diferencia la que más me ha gustado. Y esta obra es Crónicas Marcianas. Más a mí no solo me parece una de las mejores obras del autor, sino que yo creo que es una de las mejores obras que he leído nunca. La colocaría en el top 3 de mejores libros que he leído en toda mi vida. Es una pasada, así que si no la habéis leído o si la habéis leído, quedaros viendo el vídeo que os voy a explicar por qué esta obra es una pasada y la tenéis que leer. Cabe decir que esta obra se publicó por primera vez en 1950 y la edición que yo tengo es la que sacó Minotauro Esenciales por los 100 años del nacimiento de Bradbury. Yo os recomiendo que compréis esta edición porque la traducción está súper bien, la hizo Francisco Abelenda y además porque contiene los 28 relatos de Crónicas Marcianas. Sé que hay otras ediciones en español que tienen menos relatos o a lo mejor la traducción puede ser peor, así que yo os recomiendo que compréis esta. No obstante, quiero decir que lo que más me molesta de esta edición es que yo creo que según las descripciones de Bradbury, Marte no era así, no era rojo. Bueno, tenéis que leer el libro para verlo, pero a mí me gusta muchísimo más esta edición que os voy a dejar por aquí, porque me parece que es más fiel a la obra. Pero bueno, quitando eso, creo que la traducción y que incluía los 28 relatos es súper recomendable que compréis esta edición de Minotauro Esenciales. La obra de los desposeídos de la semana pasada también pertenece a esta colección de Minotauro. Además, el prólogo de esta edición corre a cargo nada más y nada menos que de Borges. El prólogo me gustó mucho y además creo que lo que explica Borges que le genera esta obra es lo mismo que me ha generado a mí y yo creo que a muchos lectores. Así que bueno, por todos esos motivos, si os interesa la obra, comprad esta edición, por lo menos es lo que yo recomiendo. He podido intuir con lo que os he ido contando. Este es un libro compuesto por relatos, distintos relatos que fue escribiendo Bradbury a lo largo de su vida y que su editor le propuso unir todos en esta obra de aquí. Algunos relatos son muy breves, apenas tienen una página y tienen como un estilo muy poético, y otros son mucho más largos, se detienen mucho más en la trama, en los personajes, en la explicación de cómo es Marte, y yo creo que le da un valor añadido y que hace muy ágil la lectura el que haya unos capítulos largos y también algunos capítulos cortos, que además los cortos suelen ser súper bellos porque son prácticamente poesía. Cabe decir que Bradbury comentó que para este libro se basó mucho en el estilo que tiene John Steinbeck en Las uvas de la ira, que es un libro que creo que en algún momento hablaré en este canal. Yo creo que es mi libro favorito de todos los tiempos, es un librazo. Si no lo habéis leído, id leyéndolo ya. En general yo no soy mucho de relatos, no me suelen gustar mucho, prefiero las novelas que van todo el tiempo sobre la misma temática y los mismos personajes, pero este libro es muy interesante porque a pesar de ser relatos separados en el que a veces aparecen distintos personajes en distintos momentos, tiene una continuidad, por un lado espacio-temporal y por otro lado temática. Lo que les une es que todos se desarrollan entre la Tierra, nuestro planeta, y Marte, y además transcurren todos de forma cronológica, es decir, el primer relato empieza en enero de 1999 y el último está ambientado en octubre de 2026. Entonces están conectados cronológicamente y además la temática es la misma, le permite a Bradbury los distintos relatos ir construyendo, ir enseñándonos cómo es el Marte que él piensa, y entonces, a pesar de ser un conjunto de relatos, a mí me gusta muchísimo y creo que se puede considerar prácticamente una novela en su conjunto. Hay gente que podría pensar, buah, puedo leer los relatos sueltos, a lo mejor leer un día uno, luego otro, o leerlos de manera salteada. Yo la verdad es que os diría que no. Os diría que trataseis de leer el libro completo, porque como os comentaba antes, el libro es prácticamente una novela. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Tiene al principio la llegada de Marte, el principio de la colonización, el asentamiento y un final que no os voy a hacer spoiler, pero es duro, pero a mí me gustó muchísimo. Entonces no os recomiendo que vayáis saltando de relato a relato, sino que lo leáis seguido. Además, al Bradbury le costó mucho unirlos todos. Eso fue una propuesta de su editor porque los libros de cuentos se llevaban mucho menos en aquel momento, bueno, y yo creo que también actualmente, y les recomendó unir todas estas historias que había escrito a lo largo de su vida en esta obra de Crónicas Marcianas. Entonces, para no fastidiar a Bradbury tampoco, que no tenemos ganas, leedlo seguido. Y os preguntaréis que sí, Esther, que sí, que ya sabemos cómo leerlo, pero quiero saber de qué va esta novela. Vale, pues os cuento. Crónicas Marcianas va fundamentalmente sobre la colonización de Marte por parte de los terrestres, que seríamos nosotros, y particularmente de los estadounidenses.
La obra está ambientada en un momento en el que en la Tierra no hay armonía, prácticamente hay una situación de casi guerra, con amenaza nuclear, amenaza de destrucción, y en este contexto estadounidenses migran y colonizan Marte. Yo entiendo incluso que parte de esta huida hacia Marte es una forma de salvaguardarse de los problemas que están transcurriendo en la Tierra. Abro paréntesis, como os comentaba antes, el libro se publica en 1950 y este es un momento histórico muy concreto en que debemos destacar, por un lado, la Guerra Fría y por otro lado, el proceso de descolonización. Yo creo que ambos procesos se ven claramente en la obra. Por un lado, la Guerra Fría, porque es lo que está ocurriendo en el mundo de la Tierra, en nuestro mundo, tanto en la vida real como en la obra que desarrolla Bradbury. Podemos ver todo el rato esa idea de fondo de la amenaza de la destrucción masiva tan propia del momento histórico de la Guerra Fría. Y por otro lado, el proceso de descolonización se ve claramente porque este libro es una crítica a la colonización. Bradbury, de fondo en esta obra, lo que hace es criticar el imperialismo estadounidense a través de la colonización de los estadounidenses a Marte. Marte podría ser perfectamente o los indios americanos o la colonización de los españoles de América. Es una obra que utiliza Marte como excusa para hablar de la colonización que realizamos los terrestres, las personas, nuestro mundo, ese horror de la colonización. Y con esto cierro paréntesis. La verdad es que es bastante difícil explicaros exactamente sobre qué va esta obra, porque va sobre un montón de cuestiones. Lo que le permite a Bradbury los relatos es tener un halo de continuidad, pero también hablar de muchísimos temas. En esta obra se habla de locura, se habla de racismo, se habla de colonización, se habla de soledad, se habla de un montón de cuestiones que nos preocupan al ser humano. Entonces, para poder explicaros bien de qué va la obra, voy a daros 3 pinceladas sobre los temas que atraviesan toda la obra y luego voy a hacer un top 3 de mis relatos favoritos contándolos de qué van sin haceros spoilers, porque evidentemente tenéis que leer la obra para comentarme qué os parece. Como os comentaba con anterioridad, el tema fundamental de este libro es la colonización. Bradbury utiliza Marte como una excusa para hablar de la colonización que ha existido en nuestro mundo históricamente y sobre todo para hablar de la destrucción que muchas veces promueve el ser humano. Bradbury aborda mucho en este libro la idea de que los seres humanos no nos hemos contentado con destruir nuestra propia tierra. Como os decía, hay una amenaza en la tierra de la que habla Bradbury sobre la amenaza nuclear, sino que también vamos a Marte a destruir Marte. Y esto se ve, esta cuestión del desasosiego que le produce a Bradbury, que la humanidad esté continuamente destruyendo otras culturas, otros mundos, ese desasosiego se ve claramente en Crónicas Marcianas. Como os decía, es una crítica al imperialismo estadounidense y a esta visión que tienen muchos estadounidenses de que ellos son el centro del mundo, la medida de todas las cosas, y la imposibilidad muchas veces de los estadounidenses, pero también de todas las potencias europeas, de entender que hay mucha diversidad y que no tenemos derecho a la conquista de los otros. Es súper interesante ver cómo se conocen los marcianos y las personas, de qué manera interactúan entre ellos, si hay respeto o no. No os puedo contar mucho porque no os quiero desvelar la obra, pero Bradbury está todo el rato jugando con cómo vemos al otro, cómo lo conceptualizamos como, bueno, en este caso a los marcianos como deshumanizados, como carentes de cultura, y cómo ello nos lleva al final a destruirlos. Creo que es súper novedosa la forma que utiliza Bradbury, puesto que habla de la colonización sin que sea al final un libro de historia, pero es una obra yo creo que súper profunda y que está muy pensada y reflexiona mucho filosóficamente y moralmente sobre lo que supone la colonización. En segundo lugar, una cosa que caracteriza mucho a este libro es el juego que realiza Bradbury, tanto con sus personajes como con el espectador, de no saber qué es real y qué es ficticio. A mí me gusta mucho este estilo de ensoñaciones, no sabes si las está pensando el personaje, si se las está inventando. No, como que juega mucho con la mente del espectador y también con sus propios personajes, ¿no? Sus personajes muchas veces tampoco saben si lo que están viendo es real o no, si son ensoñaciones, si están locos. Eso, Bradbury aquí también juega mucho con la cuestión de la locura, yo creo que de manera súper interesante. A mí me ha gustado muchísimo cómo trata estas cuestiones. Y claro, los marcianos también tienen ciertas capacidades mágicas que no os puedo contar, pero bueno, juegan un papel en esta
en esta reflexión que tienen los seres humanos que llegan a Marte sobre si realmente lo que están viendo es real o no, sobre si es un sueño o sobre si se han vuelto locos. Y una tercera cuestión que yo creo que atraviesa todo el libro es este estilo de Bradbury muy existencialista, muy de estar replanteándose todo el rato qué es la vida, qué es la muerte, para qué vivimos. De fondo siempre están esas cuestiones filosóficas, éticas, morales, del papel que tiene el ser humano sobre la naturaleza, también se habla mucho en esta obra, se habla también de raza. Yo creo que lo que queda más cojo es la cuestión de género, creo que se trata un poquito peor o prácticamente no se aborda, pero sí está todo el rato preguntándose sobre la vida y el sentido de la vida, podríamos decir. Y además en este constante existencialismo siempre hay un halo de nostalgia, un halo de tristeza, porque como os comentaba, Bradbury escribió a posterior a la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, y yo creo que él estaba profundamente triste con lo que ocurría en el mundo, estaba desesperanzado con la situación y tenía como una profunda desafección en torno al ser humano y hablaba mucho sobre cómo el ser humano era capaz de destruir tanto la cultura como la literatura. Creo que esta es una constante tanto en este libro como en toda su obra. Y a pesar de que a mí esta obra me dejó dolorida, creo que es una obra dura, que cala mucho y que hay que leerla con ganas tranquilamente. No es una obra cozy, como se suele decir, no es una obra para pasar el rato entretenida con la trama, sino más bien es una obra de reflexión. A pesar de eso, Bradbury tiene un humor en el que es capaz de ridiculizar mucho al estadounidense medio, tiene un poco de sátira, yo creo que es muy mordaz, no es todo el rato con toque de humor, pero sí tiene determinados puntos que yo creo que suavizan un poco la obra y que además le hacen como tremendamente inteligente, porque poder hablar de temas tan duros y tan difíciles y a pesar de ello ser capaz de meter puntos de humor, yo creo que es de persona inteligente. Y también en este estilo, que por un lado hay existencialismo, por otro lado hay humor, también hay mucha poesía, tiene un estilo muy lírico. Bradbury está constantemente utilizando metáforas bellísimas sobre cuestiones del ser humano, pero también cuando define Marte, cuando dice cómo es la tierra, cómo es el agua, lo define todo de forma súper poética. Y además de estas tres cosas, tiene elementos de terror en esta obra, tiene como un puntito sádico a veces con sus personajes, que yo creo que viene de que Bradbury también era un escritor de terror y creo que lo hace súper interesante esta mezcla entre filosofía, poesía, terror. Creo que este hombre era un crack. Estos son los tres puntos generales que yo creo que atraviesan la obra y ahora os voy a hablar de los tres relatos de los 28 que componen este libro que a mí más me han gustado. Este es mi top 3. Pues en el número 3, el tercer relato que más a mí me ha gustado de Crónicas Marcianas es aquel que se desarrolla en mayo de 2003 y se llama El Desierto. En este relato seguimos a dos mujeres que se llaman Janice y Leonora, aunque pudiera ser cualquier mujer. Realmente ellas son como representantes de las mujeres en este momento. El contexto es que muchos hombres se han ido a Marte, incluso las parejas de estas mujeres, y estas dos mujeres están todavía esperando a que llegue su momento para poder irse a Marte y compartir su vida con sus hombres, que creo que hace 3 años que se marcharon. En este relato vemos el miedo a la inmensidad, el miedo a Marte, a salir de la Tierra, a perder de vista todo lo que han conocido. Es uno de los pocos relatos de esta obra que está contado desde la perspectiva de una mujer. Bueno, yo diría que es el único. La mayoría de los personajes, además de esta obra, son hombres. Y a mí creo que por eso también es un relato que me gustó muchísimo, porque está escrito desde una visión femenina, de cómo muchas veces los hombres se iban sobre todo antiguamente a la guerra, o se iban a trabajar a muchísimos kilómetros de donde se quedaba la familia, y particularmente sus mujeres, y cómo estas mujeres están siempre a la espera de lo que realizan los hombres en este caso. Entonces es un relato que también aborda la soledad, eso como os comentaba, el susto y el miedo ante la inmensidad. Estas mujeres están pensando en ir a Marte, no os puedo contar si van o no. Y también es un relato
sobre el amor cuando se está a distancia, sobre el amor cuando es necesaria la espera, sobre el amor cuando existe distancia. Bueno, la verdad es que es un relato precioso, es súper bonito, es un poco doloroso, pero yo creo que es muy bonito. Y además, una de las cosas que me gusta mucho de este relato es que normalmente en la ciencia ficción siempre se presenta a la gente que va a otro planeta como intrépidos, que van a otro mundo porque tienen el deseo de conocer, el ansia por ser los primeros en llegar a ese nuevo universo, colonizarlo, como una visión muy masculina en ese sentido. Y en cambio, en este relato vemos dos mujeres que quieren ir a Marte porque allí está su familia, sus amores y porque quieren ir, pero a la vez están asustadísimas, están asustadas por lo que supone Marte, por perder de vista todo lo que han conocido. Entonces, yo creo que Bradbury en este sentido es muy original porque no nos presenta dos intrépidas investigadoras de Marte, sino dos personas normales que le dicen de ir a Marte, como si me lo dicen a mí mañana y yo digo, madre mía, qué susto, ¿cómo me voy a ir a Marte? Y las estrellas, y los planetas, y los meteoritos, y cómo va el tiempo en Marte, y qué habrá en Marte, pues todas estas dudas. En segunda posición he puesto un relato que va justo seguido del anterior que os he comentado, de El desierto, y este relato que se queda a las puertas de la victoria pero no gana, está ambientado en junio de 2003 y se llama Un camino a través del aire. Este relato lo que nos enseña es la reacción de los blancos cuando se enteran que los negros se van a Marte. Y también es fundamentalmente una reacción de los hombres, también de las mujeres, pero seguimos mayoritariamente a unos hombres blancos que se encuentran en una ferretería y les cuentan que muchos de sus trabajadores negros, a los que tienen en situaciones de semi-explotación, se van a Marte. Vemos, por tanto, el desconcierto absoluto de la población blanca, que siente que realmente no trata tan mal a la población negra como para que se vayan. Eso por un lado, y también vemos la lucha de la población negra por su libertad, por ser libres, por no estar atados y esclavizados por la población blanca. En general es un relato que aborda fundamentalmente el tema del racismo y del racismo estructural. En este desconcierto absoluto de las personas blancas incluso se llevan a plantear si las personas negras pueden irse, por qué se van. Vemos este relato desde una perspectiva de un supremacista blanco. Y además de ver esta parte tan oscura, también vemos la solidaridad de la población negra, que se ayudan entre ellos para huir. Y bueno, poquito más os puedo contar sin haceros spoiler, que Marte es considerado para esta población negra como un sueño, como una aspiración. Ya han ido anteriormente personas blancas y bueno, evidentemente quieren ir para ser libres y encontrar una vida mejor. Y es súper interesante porque es un relato, como os comentaba, sobre el racismo. Y bueno, en el que Marte es visto como una utopía y vemos qué ocurre entre estas poblaciones blancas y negras cuando los negros deciden que se marchan y ese trabajo que hacían en situaciones de semi-explotación queda sin cubrir por nadie. Y en el puesto número 1, mi relato favorito de todo este libro, que hay que decir que me ha costado muchísimo decidir, es el que se desarrolla en junio de 2001 y se llama Aunque siga brillando la luna. Sé que para muchos otros lectores este también es su relato favorito. Yo creo que tiene mucho que ver con que el mejor personaje está en este relato. En este relato vemos la cuarta expedición que se realiza a Marte. Van un grupo de hombres en los que hay investigadores, pero investigadores de distinto tipo. Hay investigadores más sociales, investigadores más técnicos, más científicos en el sentido de arqueólogos. Hay como diversos hombres que llegan en esa cuarta expedición. Y ahí los personajes nos permiten ver distintas visiones, distintas versiones de los hechos. Por un lado, algunos de estos hombres que llegan a Marte y se sienten héroes, están súper contentos de haber llegado, se sienten, vamos, súper contentos de colonizar, de haber llegado a ese planeta, tienen ganas de beber, de pasarlo bien. Luego hay otros personajes que llegan a Marte y dudan un poco, tienen quizás algo de miedo, algo de incertidumbre, se preguntan cómo serán los marcianos, dónde estarán, etcétera. Y luego está el bueno de Spender, que es, como os comentaba, el mejor personaje, y es un poco el personaje que problematiza la llegada a Marte y está todo el tiempo preguntándose sobre si el ser humano va a fomentar la destrucción en Marte, qué pensarán los marcianos respecto a que haya gente que llegue allí a su tierra y la considere suya. Es el personaje un poco que desestabiliza esa idea del imperialismo americano.
Este quizás es el relato que más abarca lo que os comentaba al principio sobre la colonización y la destrucción. Vemos muchas preguntas sobre qué supone la llegada del ser humano a Marte y se aborda claramente la destrucción. Se aborda la destrucción además como en distintas dimensiones. La destrucción de la cultura, de cuando se coloniza un sitio. Evidentemente existe una cultura de las personas que están allí que normalmente es destruida. También una reflexión sobre la destrucción en términos de vidas de personas. En este sentido, el relato se parece mucho a lo que ocurrió en América con la colonización americana. Y también hay una reflexión sobre la destrucción de la naturaleza y sobre cómo muchas veces cuando llegamos a un sitio se produce una explotación en términos de bienes materiales, de industria, bueno, y cómo se destruye el planeta al fin y al cabo. Y una de las cuestiones que se trata en este relato y también tiene cierta continuidad en la obra y a mí me encanta es cómo Bradbury aborda la pérdida de cultura y la pérdida de memoria cuando hay determinados sitios previos a la colonización que tienen un nombre y cuando llegan los colonizadores le cambian el nombre. Y como esto supone como tratar de invisibilizar de que antes de la llegada de los colonizadores había realmente ahí una historia, una vida, una cultura y unos nombres que eran nominados de esa manera por una cuestión, ¿no? Porque era así la cultura de la población y cómo esa redenominación de esos lugares supone la destrucción de la cultura de las poblaciones locales. Esa parte la aborda con los marcianos y yo creo que es una parte súper importante de la colonización y que tenemos una tarea de memoria histórica con estas poblaciones en nuestra tierra, no solo en Marte, sino en nuestra tierra. Y bueno, también se ve en este relato una reflexión sobre el arte, la religión y cómo muchas de estas cuestiones más sobre los sentimientos del ser humano han sido perdidos en la Tierra por la ciencia, como hay una primacía de la ciencia frente a otras cuestiones de la vida, como puede ser, por ejemplo, el arte. Bueno, lo fundamental de este relato, y por lo que yo creo es que es el mejor, es por la relación que se establece entre Spencer, que como os comentaba es esta persona que es un poco el contrapié y que es la que más problematiza su vida en Marte, y el capitán de la expedición que se llama el capitán Wilder. Esta relación es una pasada y me parece que está súper bien construida y que es súper interesante. Bueno, y ahora para terminar y siguiendo las buenas costumbres os voy a leer una frase de este libro que yo creo que es maravillosa y así cerramos el vídeo. Los hombres de Marte comprendieron que si querían sobrevivir tenían que dejar de preguntarse de una vez por todas ¿para qué vivir? La respuesta era la vida misma. La vida era la propagación de más vida y vivir la mejor vida posible. Los marcianos comprendieron que se preguntaban ¿para qué vivir? En la culminación de algún periodo de guerra y desesperanza, cuando no había respuesta. Pero cuando la civilización se tranquiliza y calla y la guerra termina, la pregunta se convierte en insensata de un modo nuevo. La vida es buena, entonces, y las discusiones son inútiles. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado podéis darle like, poder suscribiros, compartirlo a vuestros amigos y dejarme en comentarios lo que queráis. Yo os digo que si queréis dejarme en comentarios si os ha gustado este vídeo, si habéis leído o no Crónicas Marcianas, y en el caso de que lo hayáis leído, por favor, decidme si estáis de acuerdo con que mi top 3 de relatos son los mejores relatos de esta obra o pensáis que hay alguno que es mejor. También, si no lo habéis leído, decidme si tenéis ganas de leerlo, si os apetece, si tenéis esta versión, si queréis comprar otra, lo que queráis. Y también si tenéis opiniones o recomendaciones para el próximo vídeo, ya sabéis que estoy abierta a ello. Así que nada, con esto y un bizcocho, terminamos. ¡Gracias!